¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de nuevo, en esta ocasión con el Peugeot 207 de Avant Slot, de las últimas unidades que han salido al mercado. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos y vamos a ver cómo podemos mejorar el coche de serie utilizando solamente su material. Y esperamos que Avant esté mejorando poco a poco según va sacando modelos, que los vaya mejorando para no tener que pasar por caja y tener que cambiar algún recambio. En fin, chicos, que espero que vaya todo muy bien y nos metemos de lleno en materia. Bueno, pues aquí lo tenemos ya y bueno, hemos quitado los 3 tornillos que trae, 2 delante y 1 detrás. Son de basculación esta vez, no se han confundido. Los de basculación están donde tienen que estar. No sé si se puede apreciar. Quizás hecho en falta, funcionan bien, ¿vale? Quizás hecho en falta que fuesen 1 milímetro más largo, pero que están bien, hacen la función que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Así que le damos el visto bueno porque están en el lugar que tienen que estar. La carrocería pues muy bien, ¿vale? A mí me gusta mucho. Es verdad que es un poco más rígida que la de otros modelos, ¿vale? La torsión le cuesta, pero bueno, está en el peso del reglamento, que son 20 gramos, que es lo suyo para no tener que hacer nada, ni añadir ni quitar. Y me parece perfecta, o sea, para no tener que tocarla. De hecho, yo creo que los coches que vienen de serie con el peso reglamentario ya originales deberían de tener prohibido poner Lexan y mantenerlos tal cual, porque creo que la estética es un factor, yo creo que casi para mí sería determinante, ¿vale? En otros casos pues habría que buscar un Lexan específico y hacerlo lo más detallado posible, pero bueno, yo en estos casos sí lo mantendrían. Y bueno, la carrocería me parece muy bien, me parece perfecta, ¿vale? Muy bien terminada, no le he visto nada raro, a no ser que ya más adelante se lo vea, pero no le he visto nada raro, lo veo todo, ¿vale? Todo bien, en fin. Y os dejo con el peso, que ahí lo tenéis, que son 20, algo, y me parece perfecto. Bueno, pues la mecánica, el coche viene con la correa fuera y bueno, vamos a ver, me he encontrado algunas cosillas, pero bueno, con el montaje de serie, pues yo no sé quién los monta, pero bueno, los montan rápido y creo que no le prestan mucha atención porque saben que este coche está destinado o a la vitrina, que no se va a usar nunca, o a los que lo vamos a usar en pista y que evidentemente le vamos a echar un vistazo, vamos a lubricar y vamos a ver cómo está todo montado, por si hay algo que no está bien. Y falta el separador, le falta el separador aquí, a ver si lo veis, porque... A ver, le falta el separador aquí entre el cojinete y la corona porque hace de tope ella misma con el chasis, ¿vale? Lo muestro por aquí debajo. Ella misma hace de tope con el chasis. No sé si lo veis, ¿veis? Hace de tope. Tiene el stopper en el otro lado, es verdad que lo tiene ahí porque debe de tenerlo, pero le falta un separador en el otro lado para dejarla fuera del chasis, fuera ese milímetro fuera del chasis. Las llantas siguen siendo de plástico en este modelo,
error, creo que ya están cambiando esa política, pero me parece un error que sigan siendo de plástico las llantas traseras. Bueno, las llantas traseras y las llantas delanteras deberían de ser de aluminio las cuatro, pero bueno. Nosotros, como aprovechamos todo el material de serie, pues ya sabéis, si están derechas y están perfectas, intentamos, si alguna se pasa por lo que sea, la pegamos y tiramos con ella, porque no tiene por qué dar ningún problema, ¿vale? Nada, el motor el que nos tiene acostumbrado a Van Sloot de 25.000 revoluciones, que bueno, para el ángulo no va mal, un motor que estira mucho, tiene muy buena patada y la verdad que para eso tenemos los mandos que tenemos. Tenemos mandos que llevan infinitas regulaciones y lo suyo pues es regularlo y adaptarle al motor. ¿Que hay mejores motores? Pues sí, pero bueno, nuestro trabajo es usar lo que viene de serie. La bancada es la misma que los modelos anteriores, o sea que vamos a tener que hacer lo que hacemos aquí delante, desmontar toda esta zona de aquí, lubricarla con grasa para que no se nos fastidie y no se nos desgaste prematuramente y haga que la bancada quede por debajo del chasis. En fin, darle un repaso a toda la tornillería, ¿vale? De corona, de poleas, de stopper, etcétera, ¿vale? Y ajustarlo todo. Los cables son rígidos, como siempre, los que traían, los verdes son rígidos, eso habrá que cambiarlo, evidentemente, porque si no partirán, como ya he tenido la experiencia. El eje delantero hay que ajustarlo, tanto en altura como en movimiento lateral. La guía en este modelo sigue siendo la guía antigua, que no me gusta nada, la vamos a cambiar, ¿vale? Es una guía que no me gusta nada. El muelle tampoco, el muelle es muy duro, también lo cambiaremos y haremos lo que en otros modelos anteriores. Y vamos, lo único que mantendremos serán las trencillas, porque cambiaremos cables, cambiaremos guía, en fin, y ajustaremos todo. Así que voy a intentar ajustar el material de serie lo máximo posible, ¿vale? Y ahora lo enseño y os digo lo que he tenido que hacer para dejarlo así como está, pero claro, solventando el que la corona no dé en el chasis y bueno, y que el eje delantero no tenga esta holgura, ¿no? Voy a intentar solventarlo, ¿de acuerdo? Y ahora seguimos. Bueno, hemos intentado ajustar la mecánica lo máximo posible, ¿vale? Y bueno, os cuento, antes de tirarlo a la pista de serie, hemos ajustado el eje delantero un poco, hemos puesto la correa de tracción, hemos puesto, como dije al principio que no traía el casquillo, el separador de la corona al cojinete, he puesto un casquillo de 3 milímetros, porque queda justito ahí para que no roce, y aún así creo que no, vamos, no roza por 0,2 milímetros o algo así, o 0,3, pero por los pelos. Entonces le he puesto el de 3 milímetros, ¿vale? Pero el problema que nos encontramos es que si monto el chasis, esa rueda queda un pelín por fuera de la carrocería. Ahora cuando lo monte os lo enseño. Creo que queda un pelín por fuera, pero bueno, ahora lo enseño. Es verdad que esta llanta hay que encolarla porque se mueve fácilmente, pero bueno, nosotros lo vamos a probar de serie, ¿vale? Solo falta lubricarlo, nada más. He puesto los cables correctamente, he estabilizado el eje delantero con su movimiento lateral, ¿vale? Le he puesto tornillería métrica debajo a ambos lados de 4 milímetros para poder estabilizarlo, ¿vale? 4 milímetros de longitud, la tornillería métrica, el M2 concretamente. Ya está, he apretado todos los tornillos, he puesto los cables por su sitio para que esté curioso. Y nada, y lo vamos a probar en la pista. La transmisión que trae este coche es de 932. 932. Seguramente yo pondré 832, pero bueno, voy a probarlo así, a ver cómo va el coche, si me gusta o no me gusta, pero ahora en principio lo vamos a dejar, como he dicho, de serie, con sus neumáticos de serie, con todo igual. Y nada, eso es lo único que le he hecho para poder ajustarlo. Os enseño ahora cómo queda con la carrocería montada. Por supuesto, la carrocería la monto, la aprieto, porque el coche lo probaremos sin basculación, a ver qué tal va, cómo viene. Luego ya haremos los ajustes finales para que mejore el coche con neumáticos y con todo. Así que os enseño cómo queda ya montado con la carrocería.
Bueno, pues ya lo tengo montado para tirarlo al tramo y empezar con el de serie, con los pequeños ajustes que hemos hecho. Os paso con la tracción magnética del motor, que en este caso está dentro de la línea, está entre 5,5 y 6. En mi caso, en el lugar que lo he colocado, marcaba 5,7. Os dejo con él. Bueno, y ahora mirad lo que os comentaba. Mirad lo que os comentaba al colocar la corona con el separador, el casquillo de 3 milímetros, veis que está justo en el chasis, pero no roza por nada. Entonces, ya está todo en orden, está todo puesto, corona, la polea con su correa y la llanta. Y fijaros que pues las cosas, esos detalles que dices tú, bueno, pues ahora toca trabajar para dejarlo bien. Fijaros la rueda trasera donde está todo el sistema de tracción. Fijaros dónde está. Fijaros está perfecta, visto desde atrás. La derecha está perfecta, está en su sitio, y la izquierda sobresale pues un poquito más, 1 milímetro por lo menos, 1,5 milímetros. Total, que tocará ajustar eso y, en fin, tocará trabajarlo. ¿Por qué? Porque quiero usar el material de serie. Entonces, pues tocará, no sé cómo lo haré, pero ya le dedicaré un rato y ya os diré cuál ha sido la solución. Pero en principio vamos a tirarlo a la pista, vamos a probarlo de esta forma y a ver qué tal va todo, ¿vale? Venga, os dejo en el tramo con él. A ver qué os parece. Bueno, pues al final no podía probar el coche hasta que no ajustara el eje trasero y lo colocara en condiciones. Como visteis, sobresalía mucho la rueda del lado de la transmisión y el coche no podía echarlo al tramo así porque no tenía sentido. Iba a dar con la carrocería y no iba a ir. Entonces, antes de echarlo por primera vez al tramo, pues he tenido que hacerle algunos ajustes. Algo que no debería de hacer, ya que el coche tendría que venir de serie, pues con todo eso resuelto. Y sin embargo no venía resuelto. Entonces, bueno, os cuento lo que le he tenido que hacer antes de echarlo al tramo, ¿vale? Bueno, los cables los he tenido que invertir porque venían cambiados. Entonces el coche iba hacia atrás. He tenido que cambiar, bueno, ha sido fácil cambiar en la guía los cables y ya está, porque el largo daba bien para ambos lados. Y bueno, y atrás, pues os comento, lo que he tenido que trabajar un poquito más ha sido sacar la corona y limar la parte externa de aluminio, ¿vale? Donde viene el tornillo Allen, limar y rebajar hasta el máximo del tornillo. Con una lima he ido limando el aluminio y hasta que he llegado al tornillo, casi al tornillo no he llegado. Entonces el tornillo funciona perfectamente, el apriete es bueno, pero he rebajado esa anchura de la corona medio milímetro, 1 milímetro aproximadamente, ¿vale? Eso por un lado. Pero claro, me faltaba más espacio todavía para que esa rueda quedara dentro. Y entonces lo que le he tenido que hacer a la llanta, que os lo muestro, la voy a sacar, ¿vale? A la llanta de plástico lo que le he tenido que hacer, que ha quedado bien y entra bien, es el vástago, ¿vale? El vástago de la llanta lo he tenido que lijar, hasta dejarlo por debajo de la línea del neumático, no sé si lo veis, ¿vale? Lo he tenido que dejar por debajo de la línea del neumático, ¿veis que no se ve? Y ahí está. Pues se lo he tenido que lijar con una lija, poco a poco, con mucho cuidado, y hasta que me ha dado la medida que yo quería. Entonces entra perfectamente, ¿vale? Ahora incluso ya no patina la llanta, se queda bien fija, ¿vale? Y para que veáis cómo queda al final, ¿vale? Cómo queda al final con la goma de tracción, que queda perfecta. No sé si lo apreciáis. Margen de sobra, el neumático no da nada, está perfecto, ¿vale? Y de esa forma pues ya tengo la rueda donde me interesa, ¿vale? Donde me interesa, que es dentro de la carrocería, para que cuando en el futuro, ahora mismo la voy a llevar apretada en la primera prueba inicial,
pero cuando le dé basculación a la carrocería con el chasis, pues que ese neumático no se clave en el paso de ruedas de la carrocería como podía ocurrir antes de echar la pista. En fin, también he aproximado lo necesario con estos 3 tornillos de la bancada, porque eso permite movilizar el motor y ajustar el ángulo a la corona. Entonces el ataque a la corona me permite modificarlo. Entonces lo he modificado para que haga un ajuste correcto, ni muy atacado ni tampoco lejos, ¿vale? Entonces lo he dejado en su sitio para que vaya bien. Y ahora hay que rodarlo, lo he puesto en el rodador un rato y ahora sí lo puedo tirar al tramo, ¿vale? Como dije, he ajustado el eje delantero, he ajustado ese movimiento, ¿vale?, que tenía lateral. El movimiento vertical lo he ajustado colocando la tornillería métrica, como dije. En fin, que no quería tirarlo al tramo en esas condiciones porque me parecía que no era correcto. Y bueno, y a ver si los de Avant van mejorando los controles de calidad y van teniendo en cuenta todas esas cosas. Es verdad que esto se puede evitar con una corona inverter reverse de Scaliauto, pero claro, ellos montan su material, entonces deben de tener en cuenta que si montan su material tienen que ver las medidas para que las ruedas queden dentro del paso de ruedas. Da igual que monten llantas de aluminio o llantas de plástico, o sea, las medidas son las medidas. Entonces no entiendo cómo cometen ese error en un coche que viene montado nuevo. No lo llego a entender. No sé, o algo se me escapa o yo no he visto algo, pero no lo llego a entender. En fin, confío en que se vaya resolviendo todo esto poco a poco con los modelos que vayan sacando y que en fin, que vaya quedando cada vez más fino. Ya está, por lo demás me parece perfecto. O sea, por lo demás, bueno, ya iremos haciendo las mejoras oportunas en la preparación que le vayamos a hacer para que el coche mejore y en fin, y vaya fino. Entonces ya está, chicos, lo voy a tirar al tramo, voy a ver cómo está con su neumático de serie, con todo ya como está, que ya me parece correcto, y lo veis en el tramo con su mejor tiempo y bueno, que lo disfrutéis. Luego nos vemos. Venga, hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, con el coche ya preparado y afinado. Os cuento lo que le he tenido que hacer a la carrocería. Bueno, no le he hecho nada, simplemente que perdí uno de los espejos. Y lo digo por si os puede servir a más de uno, porque yo, por ejemplo, a mí me gusta llevar los coches con sus espejos puestos. Hay gente que a la hora de competir se los quita, los guarda y luego se los coloca y no los pega nunca, pero a mí me gusta llevar el coche con todos sus componentes, con el riesgo que eso conlleva, pero bueno, estéticamente me parece que tiene que llevarlo y bueno, yo se los coloco, se los pego y demás. Entonces, bueno, pues perdí uno de los espejos, pero lo perdió de la forma más tonta, al coger el coche de la pista. Al cogerlo, pues lo cogí como son muy finitos, la parte donde va enganchada muy finita, pues partió, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues lo he pegado con el B7000, con el pegamento B7000 tan famoso que circula por todas partes, ¿vale? Y esto le da una elasticidad. Yo tengo transparente y otro que es de un color azulado. Este que usé es del color azulado y luego le di con un poquito de rotulador blanco y no se nota prácticamente nada. Pero lo que sí le da al echarle este pegamento, que se lo he echado a los dos espejos, lo que sí le da es flexibilidad a la hora de romperse. Entonces, como podéis ver,
admite movimiento, ¿vale? Pero vuelve a su sitio y no rompe, ¿vale? Que eso es lo bueno del espejo. Entonces, al otro le he hecho lo mismo, le he puesto el... No rompió, ¿vale? Pero ahora es como que va a aguantar un poco más, tiene más elasticidad. Entonces, bueno, pues un pequeño truco por si queréis usarlo y que no se os rompa, ¿vale? Si los tenéis pegados ya. En fin, pues esto es lo único que le he hecho a la carrocería, pues me parecía interesante que os lo contara. Pero pasamos a lo importante de verdad, que es la parte mecánica. Bueno, a simple vista, como estáis viendo, al motor le he tenido que quitar las tapas, tanto de plástico que trae, las he recortado, tanto la superior y la inferior. ¿Por qué? Porque tuve que limpiarlo. Tuve que limpiarlo con limpiacontactos y como tenía la posibilidad de quitarle el plastiquito, pues se lo quité. Tuve que limpiarlo porque el coche de pronto perdió toda la fuerza, perdió, en fin, toda la velocidad, se quedó prácticamente a la mitad de rendimiento. De pronto le pasó. Y entonces pues tuve que hacer esto, lo limpié, lo lubriqué y ahora está genial. Ahora va mejor, mucho mejor que antes, que al principio. El motor ha ganado un montón en todo, en progresión, en tacto a la hora con el mando, ese tacto en el gatillo, que el motor es muy progresivo. En fin, tiene que ver también la relación que he puesto, pero la relación la puse y el motor no iba, el coche no corría, no iba, y cuando lo limpié y ya empezó a funcionar otra vez, el motor es dulce, o sea que a mí me gusta mucho cómo se ha quedado, particularmente. Sigue teniendo la misma tracción magnética, ¿vale? Que no llega a los 6, pero va genial. Bueno, a ver, empezamos por la guía, ¿vale? Guía y cables. Guía y cables cambiados. Cables como siempre por su recorrido, cables de mucha flexibilidad y conductividad, ¿vale? De silicona. Una guía Slotting Plus trabajada, como podéis apreciar, que funciona a las mil maravillas, ¿vale? Con un muelle blando, no el que trae de serie, sino con un muelle un poquito más blando, bueno, un poquito no, bastante más blando. Las trenchillas las he mantenido, no me parecían mal, por lo menos para rodarlo, mientras que aguanten, pues bueno, pues ahí están, ¿no? Pero la guía sí ha sido trabajada, como podéis comprobar. Una guía normal, que ya os dejaré la referencia ahí en los comentarios, pero trabajada y va de cine, la guía va de cine. Eje estabilizado, por supuesto, eje delantero estabilizado. Y los neumáticos que he usado aquí son los neumáticos que tenía el coche originales atrás y que he ido gastando para rodarlo y para hacer la primera prueba de contacto, ¿vale? Entonces se han gastado hasta el punto de no quedar el dibujo que trae de serie el coche, que os lo muestro aquí, ¿vale? Os lo muestro para que lo veáis. No sé si se ve ese dibujito que trae. Bueno, pues los he gastado hasta eliminar completamente el dibujo. Y los he puesto delante. Ha bajado aproximadamente medio milímetro, 1 milímetro ha bajado el coche de morro un poquito más, que ya iba bien, no hacía ningún extraño con esos neumáticos delanteros. Y la verdad es que tienen poco grip. Tienen poco grip. No tienen cero grip, pero tienen poco. Un poquito nada más, pero yo creo que van a ir bien delante y por eso lo he puesto. Bien, seguimos. He comprobado que el lubricante de la bancada aquí dentro sigue haciendo su función. Perfecto, con la gotita de grasa. Y no he tocado. He vuelto a cerrar, he visto que estaba todo perfecto. He vuelto a cerrar y divino. Bien. Las poleas siguen siendo las mismas de origen. Las llantas siguen siendo las mismas de origen. Y ahora vamos a lo importante. He cambiado el desarrollo. Al final no he podido mantener la corona de serie, porque eso no iba bien, da igual con lo que le hiciera, al final no iba bien. No iba bien y decidí quitarla. Entonces estuve probando coronas que tenía por aquí en casa y entonces he puesto una transversal, Sidewinder, de Slotting Plus de 31 dientes, la plateada, ¿vale? A ver si la podéis ver desde aquí, ¿vale? La plateada, como podéis comprobar, tiene 31 dientes y un diámetro
de 16,8 milímetros. La original era de 17,5 y esta es de 16,8 milímetros, con lo cual hemos ganado altura de la pista a la corona, al coche. O sea, podemos bajar el coche, gastar los neumáticos, poner unos neumáticos incluso de perfil más bajo, bajar el coche y la corona no nos va a dar en la pista, con lo cual eso hemos ganado en altura. Muy bien. El piñón es de 8. Hemos cambiado el de nuevo y hemos puesto uno de 8 de nylon. Da igual la marca, Sigma, el que queráis, porque el diámetro prácticamente es el mismo. Pero para poder ajustar el ataque piñón corona, hemos tenido que soltar los 3 tornillos de la bancada y mover el motor en dirección a la corona hasta el lugar que nos interesaba. En este caso yo lo he llevado al máximo posible. Lo he metido al máximo posible y ha quedado perfecto. Ha quedado muy bien, muy bien. Engrana perfectamente. A pesar de ser una corona transversal, no sé si muchos de vosotros lo sabéis, pero se puede usar perfectamente en ángulo también. Y engrana a la perfección, ¿vale? O sea, no hay ningún problema. Yo he usado muchas veces y van perfectas, ¿de acuerdo? Todo lo demás, pues todo lo demás sigue exactamente igual. La llanta trasera que hay al lado de la transmisión la he tenido que encolar porque se soltaba ya rápidamente, ya el coche incluso la perdía. Y entonces la he tenido que encolar. Es la llanta que tuve que rebajar el vástago porque si os recordáis al principio el coche no había manera de echarlo a la pista porque esa rueda se quedaba fuera de la carrocería y no era cuestión de probar el coche con la rueda fuera de la carrocería y dándole el paso de rueda. Entonces pues tuve que hacer eso, esa ñapa y en fin, al final se ha quedado así. Bueno, la he tenido que encolar y perfecto, porque las llantas van bien. Entonces pues la he mantenido de serie, todo de serie y ya está. Y esto es todo lo que le he hecho, ¿vale? Lubricado, ajustado y es lo único que le he hecho. Bueno, los neumáticos traseros son los neumáticos que traen los coches de serie o traían los coches de serie de la marca OSC, los coches de rally. Yo tengo ahí varios juegos que se lo he ido quitando a los coches porque he ido cambiando, probando neumáticos. Total, que esos son los neumáticos que uso aquí. Son los Black Pad antiguos, pero que tienen un agarre que a mí me parece muy bueno, ¿vale? Muy bueno, muy bueno. Y entonces, pues con ellos es con los que vamos a hacer la prueba ahora y ver en cuánto mejora su tiempo, ¿vale? Y ya está, no le hemos hecho nada más. Este ha sido el ajuste a la mecánica y bueno, ahora lo veis en el vídeo cómo va. El coche va como un tiro, acelera, frena, tiene velocidad punta porque este motor tiene 25.000 revoluciones, con lo cual el 6831 no le sienta nada mal. Y el coche es muy, muy predecible. El coche, el cambio de posición, cambio de curva en las chicanes y en los cambios va genial. Muy estable de morro gracias a esa guía Lotin Plus trabajada y bueno, pues ya tengo aquí el coche montado para tirarlo al tramo y ver qué tiempos hace y bueno, y también enseñaros cómo ha quedado ya con la carrocería montada, ¿no? He dejado delante un par de milímetros de basculación y atrás, como podéis comprobar, a ver, os lo enseño. He dejado eso un par de milímetros, 2-3 milímetros y atrás he dejado el tornillo prácticamente apretado, vamos, medio milímetro o así, ¿vale? Y como podéis comprobar, ¿vale? Como podéis comprobar, pues la basculación de sobra, ¿vale? De sobra. Quizás tenga que apretarlo un poco, de atrás, de delante no creo, de atrás para que fija un poquito más, pero bueno, lo vamos a probar así. Lo que quiero que veáis es cómo queda el eje trasero, ¿vale? Cómo queda con ese ajuste, que ya no sobresale ninguna llanta, ¿lo veis? Está todo en su sitio, todo encaja perfectamente. Fijaros que como el coche ha quedado de aplomado también, ¿vale? La parte delantera, como ha bajado el morro, esa guía como entra. Y los neumáticos traseros que bien le sientan, que le dejan a la medida perfecta para ir a la carrera, ¿vale? Conclusión, pues la conclusión es que es un buen coche que está bien diseñado,
que tiene un peso de carrocería bastante contenido. Es verdad que le puede sobrar 1 gramo, pero no se le nota, vamos, no se le nota prácticamente nada. Lo que sí más destacaría es la transmisión que trae este coche, que sí se podía cuidar un poco más por parte de Avant. Quitando eso, o sea, si Avant trabajara en ese sentido y mejorara esa transmisión y el eje trasero para que no diera estos problemas, nos evitaría tener que cambiar corona, en fin, de echarle rato. Que bueno, siempre da gusto echarle un rato al coche, afinarlo, lubricarlo, pero claro, cuando ya tienes que cambiar piezas, cuando ya tienes que meterte en una faena un poquito más complicada, pues la verdad es que habiendo pagado ese precio que pagas por el vehículo, pues no sé, no está. Pero bueno, la conclusión es que es un buen coche, ¿vale? Muy buen coche, que una vez resuelto estos pequeños problemas, porque tampoco son graves problemas, el coche va muy bien, va como un tiro y la verdad es que se disfruta un montón. Tengo que comentaros que he mantenido de los tornillos de basculación, he mantenido solo el trasero, ¿vale? Y he puesto delante unos con 1 milímetro más del Lotin Plus, también negros, ¿vale? Y tienen 1 milímetro más de longitud, ¿vale? Los tornillos del Lotin Plus. Así que os lo dejaré en la referencia, ¿vale? Tanto el piñón, corona y guía y tornillo, ¿vale? Es lo que realmente le he cambiado. Porque cualquier cable de silicona muy flexible y con buena conductividad os va a servir, ¿vale? Pero eso sí, que tiene que ser muy flexible. Y del mismo diámetro que trae el del coche prácticamente. Puede variar muy poquito, pero del mismo diámetro. Así que nada, aquí lo tenéis, aquí lo vais a ver y nos vemos en el siguiente vídeo, compañeros. Portaros bien. Saludos.